Se sumarán algunos más, ok. Ahí vamos. ¿Qué hago? ¿Empiezo yo un poquito o hago una bienvenida y listo? Perfecto. Yo ahora le paso en breve. Buen día. Buen día a todos. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, acá estamos. Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta reunión especial que estamos haciendo. Y están a cargo en esta oportunidad de la disertación los dos referentes de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, que son Fabio Ventre y Lucas Navarro, en donde nos van a brindar un análisis un poco acerca de cómo viene finalizando este 2020, con toda la complejidad que trae este año y cuál es la perspectiva que desde el Instituto brindamos para el próximo 2021. Así que nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Una vez que finalice Lucas su presentación, va a haber un espacio abierto para que ellos puedan responder las preguntas de parte del público. Como siempre, el canal de chat habilitado para que puedan ingresarlas por ese medio. Y comenzamos entonces nomás. Le voy a dar la palabra a Manuel Tagle, presidente de la Bolsa, para que pueda dar sus palabras de bienvenida. Así que Manuel, lo escuchamos atentos. Bueno, ¿cómo les va a todos? Hemos tenido una agenda muy nutrida este año, con disertantes de muy buen peso y muy interesantes, que después me gustaría que Josefina nos lo refresque poniéndolo en pantalla quizás, porque realmente vale la pena acordarse que hemos tenido gente muy valiosa. Pero es cierto que esas reuniones donde hemos analizado coyuntura, análisis político de distinta índole, no hemos tenido la oportunidad de tener los análisis que teníamos antes, cuando las reuniones eran presenciales, del Instituto de Investigaciones Económicas, encabezadas por Lucas y secundado por Fabio, que eran, por supuesto, profundas, eran más medulosas y más largas, más extensas, eran 20 minutos, 25 a veces, y después teníamos las palabras del disertante, y claro, en esas reuniones presenciales teníamos 2 horas, almuerzo de por medio, con lo cual todo parecía mucho más fácil. Desde que estamos con el Zoom hemos tenido que comprimir a 1 hora, hora y cuarto, hora y 20, y bueno, y eso nos obligó a que los análisis del Instituto de Investigaciones Económicas fuera realmente más comprimido para que el disertante invitado tuviera más tiempo. Así que bueno, eso también nos hizo pensar que sobre el final y sobre el momento que estamos viviendo, donde hay aparentemente un reencauzamiento de algunas medidas que podrían ser consideradas ortodoxas, pero en mi opinión no lo son, como frenar el tipo de cambio libre con colocación de bonos, etc. Escuchar la opinión de nuestros economistas me parece muy acertado, muy interesante, y poder estar con ellos un rato y después intercambiar algunas opiniones con ellos. Así que este ha sido el sentido de esta reunión, ofrecerle, por supuesto, a todos los miembros de la Bolsa y los sponsors esta oportunidad más distendida, más íntima, y por lo tanto creo que va a ser constructiva. Por lo tanto, bueno, yo ya doy por terminado mi presentación. Quiero decirles que vamos a tener la semana que viene una reunión, bueno, lo pueden anunciar vos, José, pero con Manuel Solanet, que es un economista muy prestigioso argentino. Estuvo en el gobierno con el ministro Roberto Aleman hace mucho, cuando él era muy joven. Es un ingeniero civil, pero después hizo maestrías en economía, así que su vocación está más para el lado de la economía que para la ingeniería, y es una persona que creo que va a ser interesante. Bueno, y después tenemos otras alternativas, después José lo comentarás. Nada más, muchas gracias Lucas y Fabio, y si les parece empezamos. Perfecto, Manuel, muchas gracias. Reforzamos entonces la invitación que acaba de hacer
con Manuel Solanet el próximo 12 de noviembre a las 17 horas. Hoy ya van a estar recibiendo la información para que puedan inscribirse y participar como siempre. Bueno, vamos entonces con el primero de los dos representantes del instituto, en este caso Fabio Ventre. Estamos poniendo en pantalla una breve presentación de él. Fabio es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y es diplomado en Mercado de Capitales. Actualmente se desempeña como jefe del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Córdoba y es además docente adscripto de la Universidad Nacional de Córdoba. Fabio, un gusto escucharte. Te habilitamos entonces el micrófono para que puedas comenzar tu presentación. Muchas gracias. Bueno, gracias Manuel, gracias José, gracias a todo el equipo de la Bolsa y también el equipo del Instituto. Un gusto poder acompañar esta mañana, ya cerrando la semana y de a poco no nos damos cuenta, pero también ya estamos cerrando el año. Un año muy afectado por un evento muy particular, como todos sabemos, extraordinario, como fue la pandemia. Y no podemos entender lo que está pasando hoy en la economía y lo que va a pasar, o esperamos que puede llegar a pasar en 2021, sin hacer un breve repaso cómo llegamos a la actualidad, a este momento tan complejo de nuestra economía. Entonces, cuando nos ponemos a analizar esto, nosotros venimos siguiendo hace mucho tiempo un indicador elaborado por Google, que es el de movilidad. ¿Por qué? Porque este coincide mucho con nuestras estimaciones de paralización económica. Y cuando analizamos esto para Argentina, vamos a ver primero un dato que todos sabemos. Iniciamos con una de las caídas más grandes en el mundo en términos de actividad, en términos de movilidad, por las fuertes restricciones sanitarias que se definieron, que obviamente impedían que muchos de nosotros realicemos nuestras tareas laborales. Y si bien esto fue de duración esporádica, duró muy poco porque la recuperación inició de la mano de muchas flexibilizaciones, estas se terminaron viendo interrumpidas a mediados de junio. Y desde entonces pasaron casi 5 meses sin avances claros. Y si bien hubo un tibio rebote con flexibilizaciones en septiembre, lamentablemente en octubre, como muestra el gráfico, tuvimos un nuevo pozo en lo que es la movilidad, porque hubo nuevas restricciones un poco más cortas en términos de lo que es las medidas sanitarias adoptadas. Como hay muestra del gráfico, lo que vemos es que comparando Argentina con el resto de la región, nuestra posición no es muy buena, mientras que Uruguay y Chile, que están en celeste y en verde en el gráfico, prácticamente tienen la misma movilidad que tenían antes de la pandemia, y si bien Chile está más atrás que nosotros, la realidad es que Chile viene acelerando y sostenidamente su recuperación de movilidad, nosotros estamos parados. Entonces viene la pregunta, porque me pueden creer de que estos datos coinciden con la paralización, pero ¿qué impacto tiene esto en la economía? Denme un segundo que tengo trabada la presentación. Ahí está. Para analizar esto, lo que vamos a tener en cuenta entonces es qué pasó con la actividad económica en los 3 países que tenemos por analizar ahora. Tenemos Brasil, Chile y Argentina, en el cual lo que vemos claramente es que Argentina tuvo la caída más grande, como coincide con los datos de movilidad, y que si bien nos recuperamos hasta junio, también de acuerdo a lo que vimos recién, muy tibio el rebote que tuvimos desde entonces. Brasil, por el contrario, tuvo una caída mucho menor que nosotros y un rebote mucho más rápido, debido a que fue mucho más flexible a la hora de definir restricciones de movilidad y en términos sanitarios. Y Chile, por el contrario, si bien había arrancado mucho mejor que el resto de la región, la realidad es que le costó un poco más salir de las restricciones definidas, pero aún así, con el fuerte impulso que agarró hace 2 o 3 meses su economía, ya está operando por arriba de nosotros, a pesar de que estamos paralizados. Es un tema que vamos a retomar dentro de poco para entender por qué esto es así, por qué Argentina tiene menos paralización, pero más impacto en la economía. Lo que vemos acá es que otra de las características de esta crisis que hemos tenido, muy diferente a otras, es que la dinámica de los sectores no fue homogénea. Fue muy diferente entre ellos. Primero, algunos sectores, como es la parte esenciales, lo que vemos es que el impacto de la región fue muy similar, muy parecido. Pero por el contrario, cuando vemos el impacto en el sector terciario de la mano del gráfico que tenemos arriba a la derecha de comercio y entretenimiento, lo que sucede es que en Argentina no solo se nota de forma clara de que el sector ha sido más perjudicado que el resto de la economía, sino que a la vez fue más perjudicado que en el resto de la región. Y esto lo sabemos todos, el sector terciario, los hoteles, los restaurantes y todo lo que son otras actividades terciarias también se han visto fuertemente restringidas
y no pueden desarrollar sus tareas en normalidad. Cuando seguimos el análisis tratando de comprender lo que sucede, veamos qué pasa. De vuelta, pasemos de movilidad a actividad, si esto va a ver si tiene una correspondencia. Primero tenemos el tema de la industria, y vemos de forma clara que la caída, si bien fue grande, prácticamente perdió 1/3 de su actividad, se recuperó en junio y se estancó, pero en septiembre parecería estar asomando la cabeza por encima del nivel de actividad en pasado, gracias a las flexibilizaciones que hubo. La construcción, por el contrario, tuvo una caída muy fuerte, casi 3/4 de la actividad perdió en tan solo 2 meses, imagínense comparado a 2019. Un número fuertísimo, y lo que a nosotros nos sorprende mucho en el instituto es que en el resto del mundo esto no se vio, porque no fue restringida una actividad en la cual a priori no habría un nivel de contagios o riesgo de contagios elevado. Eso explica que si bien hubo una reacción rápida cuando Argentina se dio cuenta de esto, sigue por abajo del nivel de la industria, pero siguiendo la misma dinámica. Por el contrario, lo que pasa con el consumo minorista, representando un poco de lo que pasa en el sector terciario, vemos que la caída inicial quizás fue intermedia, aunque grande, perdió más de la mitad de su actividad respecto a 2019, y si bien tuvo una recuperación constante hasta septiembre, siguiendo un poco la tendencia que pasó hace 2 meses con la industria de la construcción, los datos adelantados de octubre nos muestran que el retroceso de algunas medidas de flexibilización tuvo impacto en la economía. No fue trivial y podría estar adelantando de que pueda haber un retroceso en términos de actividad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, dada la aparente, de vuelta hay que ver como si son reales los datos o no, pero la aparente baja en los contagios y la posibilidad de que hacia el verano disminuyan aún más, esto puede permitir de que continúen y vuelvan los rebotes hacia adelante, algo que vamos a analizar más cerca del final de la charla con Lucas. Pero antes de pasar a toda la parte financiera y cerrar un poco el tema de la economía real, veamos qué pasó por última vez en la dinámica de la crisis. Comparando Argentina, Brasil y Chile, lo que vemos de forma clara es que la situación es bien diferente. Las caídas han sido de diferente profundidad, las recuperaciones de diferente rapidez y también alcance, pero lo que vemos es que de forma clara hay diferencias entre los países. Por un lado tenemos a Chile, que si bien le costó salir de las restricciones que puso, hoy por hoy está reaccionando muy rápido y aún así, a pesar de estar muy restringida su actividad en muchos meses, tuvo un desempeño relativamente mejor que el resto de los países. Lo que vemos ahí es que, ¿por qué vemos esto? Porque está más alta la curva de Chile, la roja, que indica que los niveles de actividad para mismos niveles de movilidad han sido mayores. El caso extremo contrario, lamentablemente, somos nosotros, algo que nos suele pasar, que además de tener una paralización enorme, vimos muy fuertemente afectada nuestra actividad. Entonces, entra la pregunta acá, ¿por qué nos pega tanto la situación y mucho más que el resto de la región, que además es una de las más afectadas del mundo? Muchas causas la explican. Primero, la productividad de la economía. Segundo, la modernización también de la economía, no solo en el sector productivo en sí, sino también en lo que son las regulaciones. El tema del teletrabajo. Chile es mucho más flexible que Argentina y eso le permite con menos nivel de movilidad trabajar más, dado que pueden trabajar en su casa, algo que en Argentina no es tan flexible como en el país trasandino. Y hay un tema que es muy importante y que explica, yo creo, con más claridad por qué esto pasa hoy. El tema de las medidas adoptadas por los países, que en Argentina, en lugar de ser parte de la solución, terminan ser parte del mismo problema por lo siguiente. Cuando uno analiza el peso de las medidas entre los países, lo que vemos es que en Argentina el paquete de las medidas es muy chico. En principio es del 6% del PBI, de acuerdo a los datos del FMI, con el que nosotros coincidimos, pero realmente el gasto extra que está haciendo Argentina es cerca del 4% del PBI, porque prácticamente 1/3 de ese paquete son facilidades de créditos. En una economía, como todos sabemos, el sector financiero es chico, tiene poca profundidad, tiene poco alcance y no se transmite rápido a la economía en general. Entonces, comparando el 4% de Argentina con casi más de 8% en casi todos los países de la región, y pusimos ahí Estados Unidos y Reino Unido para que vean qué pasa en otros países del mundo, Argentina estuvo más restringido, no le permitió trabajar en su economía y además no los ayudó lo suficiente. Cosa que obviamente tuvo su transición, no solo impacto económico y en cierre de empresas, sino también en pérdida de puestos de empleo. Como todos sabemos, se perdieron 2,5 millones de puestos de trabajo en los primeros 3 meses de la pandemia, que si bien nosotros esperamos que haya un rebote, no va a ser completo y lamentablemente va a ser con una composición de calidad mucho menor. Y otro tema que tiene esto en Argentina, a pesar de que el paquete fue muy chico, lo que vemos
es que fue suficientemente grande como para terminar de desequilibrar más el sector público. El déficit fiscal, tanto en su versión primaria, sin intereses de deuda, como en su versión financiera, lo que vemos que se dispararon fuertemente, con mucha aceleración en los primeros 3 meses de la pandemia, y si bien se desaceleró un poquito en el segundo semestre, la realidad es que se siguió disparando y sigue creciendo, y pensamos que va a seguir creciendo de cara a fin de año. ¿Cuál es el problema de esto? Argentina, al no acordar a tiempo la deuda y al no tener otra forma de financiarse porque no había otra posibilidad, tuvimos que financiar esto con emisión, con más pesos. Y obviamente acá empezamos a transicionar desde la parte de economía real a la financiera, porque lo que vemos de forma clara es lo siguiente. Para financiar el Tesoro se emitieron, desde que comenzó la pandemia, más de 1,5 billones de pesos. O sea, millones de millones estamos hablando, muchos ceros, 12 ceros antes. Una cantidad de dinero excesiva que obviamente si esto se vuelca a la economía, imagínense el impacto que tendría en la inflación y los precios. Sin embargo, hubo algunos factores que explicaron que la base monetaria no creció a esta velocidad. Primero, las intervenciones cambiarias. No porque las intervenciones buscaban reducir la cantidad de pesos, sino porque, como va a ver Lucas a partir de un ratito, estaban apuntadas a controlar el tipo de cambio oficial para que no haya una transición de acuerdo al gobierno o lo que ellos piensan a los precios con un impacto social alto. Pero de todos modos, el Banco Central, al salir a vender los pesos, lo que hace es compra indirectamente dólares y absorbe esos pesos, absorbe pesos, mejor dicho, y los saca del mercado. Sin embargo, creo que la fuente más importante de contracción monetaria fue la esterilización. Para los que no saben qué es esta palabra, es cuando el Banco Central toma deuda y de esa forma también puede absorber pesos de la economía y saca plata de circulación. ¿Cómo hace esto? A través hoy de las LELIQ y los PASES, que son las primas hermanas de las LEVAC ya difuntas hace mucho tiempo, que estuvieron muy presentes hace unos años. En resumen, ¿qué pasó con la base monetaria? Creció menos de lo que se necesitó financiar el Tesoro, pero aún así, mucho. Es muy grande el crecimiento de la base monetaria y eso explica por qué las expectativas es que los precios sigan creciendo futuro, algo que vamos a retomar en la charla también. Pero ¿cuál es el problema que tenemos por detrás? Esos pesos siguen existiendo, esos pesos no se destruyeron, no desaparecieron de la economía, siguen estando en el Banco Central de forma de pasivos remunerados, como les dije antes, que son las LELIQ y los PASES. Entonces, a la larga, la base monetaria ampliada siguió estando por detrás, creciendo a una tasa muy elevada. Y con eso doy por terminado mi parte. Ahora Lucas va a retomar un poco con el impacto financiero que tuvo este desequilibrio de la economía culpa de la pandemia y las políticas adoptadas. Gracias, Fabio, por tu presentación tan clara. Vamos a presentar entonces al director del Instituto de Investigaciones, Lucas Navarro. Vamos a poner en... Bueno, le damos la palabra directamente entonces a Lucas Navarro. Lucas, adelante, por favor. Bueno, gracias. Y continuando un poco con la secuencia de la presentación de Fabio, Fabio mencionaba una tremenda expansión monetaria que ocurre como consecuencia de la necesidad de financiar esta expansión del déficit fiscal que se utilizó para contener el impacto de la pandemia sobre las familias, sobre las empresas y evitar un colapso social. Obviamente que esa forma de financiar el déficit fiscal no es saludable y genera inconvenientes en el resto de la economía. Si tuviéramos un mercado cambiario desregulado, lo que habríamos visto es que el tipo de cambio oficial habría presentado un crecimiento muy importante y obviamente eso se habría trasladado a precios y ante esa preocupación del gobierno es que se profundizaron los controles cambiarios, las restricciones al comercio exterior, restricciones a la demanda de dólares, todo con el objetivo de mantener el tipo de cambio oficial controlado. Y como ven en ese gráfico, pueden ver que el tipo de cambio oficial en el año prácticamente creció un 30%. Esto está el 25 de octubre. Ya les voy a explicar por qué nos detenemos en esta parte del análisis en el 25 de octubre. Entonces creció un 30% en el año. Había crecido en eso.
El resto de los tipos de cambio, los mercados desregulados, llamémosle, o con menos regulaciones, como los dólares que se cotizan en bolsa o el dólar informal, en donde no hay ningún tipo de regulación, acusaron, no obstante, recibo de esta expansión monetaria desenfrenada, y uno puede ver que a partir de mediados de abril, digamos, la cotización de esos tipos de cambios paralelos se incrementó sustancialmente. Y ahí es donde comienza a ganar relevancia y protagonismo este concepto, este fenómeno de la brecha cambiaria, que no es más que la representación de la diferencia entre la cotización del tipo de cambio en los mercados paralelos, puede ser el blue, y el dólar mayorista, que es el tipo de cambio oficial en el mercado mayorista. Entonces, como pueden ver, en definitiva, la combinación de dos factores, de desmedida expansión monetaria, junto con el mantenimiento de un tipo de cambio oficial controlado por múltiples restricciones, contribuyeron en definitiva a una fuerte ampliación de la brecha cambiaria que en octubre llegó a ser de más de 145%. Eso obviamente que tiene consecuencias sobre el resto de la economía, de las cuales voy a hablar después. Acabo de mencionarles un factor económico o técnico que explica que haya crecido la brecha cambiaria en tanto, pero también hay otros factores de carácter quizás menos mecánicos o más cualitativos que tienen que ver con que durante el año se tomaron decisiones de política económica erráticas, se hicieron anuncios de medidas de mayor presión tributaria, más allá que después se hayan llevado a cabo o no, o que todavía estén en discusión. Se anunciaron intervenciones excesivas sobre mercados estratégicos, sobre mercados clave. En definitiva, también, bueno, hay avances en el ámbito judicial hacia mayor intervencionismo, que tienen que ver con una suerte de deterioro institucional, en síntesis, en nuestro país, que básicamente, sumado a los factores económicos que mencionaba antes, en definitiva, contribuyen a una baja confianza y a un fuerte deterioro de expectativas que en definitiva alimenta esa crisis cambiaria que se vio maximizada hacia la tercera semana de octubre. Como evidencia o muestra de esa pérdida de confianza podemos mencionar dos indicadores. Uno, los depósitos en dólares del sector privado, que disminuyeron en 1.000 millones de dólares en septiembre y lo continuaron haciendo ya a un ritmo aún mayor en el mes de octubre, en 1.500 millones. Y por otro lado, algo que es prácticamente inédito en la historia de las reestructuraciones de deuda a nivel mundial, que fue lo siguiente. Tras la reestructuración de la deuda, exitosa por cierto, y sin vencimientos importantes a la vista, el riesgo país volvió a aumentar. Eso es una señal de la desconfianza, en definitiva, que se vive en los mercados. En definitiva, estos factores son los que gatillan la brecha cambiaria tan elevada y que se manifiestan en una pérdida de reservas muy importante. ¿Por qué? Porque en aras a mantener el tipo de cambio controlado, y a ese tipo de cambio, digamos, 77, 78 pesos en el mercado mayorista, el Banco Central se ve obligado a vender los dólares a ese precio, satisfacer la demanda a ese precio para quienes aún lo pueden hacer. Y pueden ver acá el ejemplo de las importaciones, que les voy a mostrar, que me parece que es bien interesante lo que ha pasado. En ese gráfico ven las importaciones acumuladas en el año 2019, el total de importaciones 2019, mes a mes, cómo se fue acumulando. En la línea azul que aparece ahora ven las importaciones que se pagadas en el 2019. La diferencia entre esas dos líneas representa la parte de las importaciones que básicamente se financia con deuda. O sea, es deuda para financiar importaciones por parte de los importadores, básicamente. Eso pasó en el 2019. Noten lo que pasa en el 2020, hasta septiembre, que es el último mes en el que tenemos datos. Por un lado, caen las importaciones totales porque hay menor actividad económica, lo cual es bastante esperable, pero noten que la diferencia entre importaciones totales e importaciones pagadas, esto es, importaciones devengadas y base caja, se desaparece. Eso está diciendo que
los importadores no quieren tomar deuda en dólares, quieren pagar las importaciones inmediatamente, y en definitiva eso tiene que ver con ese adelanto de pagos de importaciones potenciado que se ve en el 2020. Noten que las importaciones pagadas 2020, o sea, base caja, incluso son mayores que las de 2019 a septiembre. Entonces, ¿qué refleja este tipo de conductas, este comportamiento que vemos aquí? Básicamente las reservas. Esto es uno de los principales factores que explican que las reservas netas del Banco Central hayan tenido una caída continua a lo largo del año, sobre todo a partir de julio, y explica que básicamente hayan caído en casi 7.000 millones de dólares desde marzo. Más aún, si uno considera lo que son las reservas netas del Banco Central, estas son las reservas de libre disponibilidad del Banco Central, o sea, sin considerar las tenencias de oro y otros activos que podrían, digamos, liquidarse, pero que no son de fácil, digamos, liquidez por parte del Banco Central, tendríamos que las reservas netas estarían en el terreno negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Banco Central, para satisfacer la demanda de dólares actualmente, estaría echando en mano, aparte de las reservas que no son de su propiedad, básicamente. Un ejemplo de las reservas, o de la parte de las reservas que el Central podría estar echando mano en este momento, podría llegar a ser parte de las reservas que tienen que ver con los encajes por los depósitos en dólares del sector privado. En definitiva, eso marca la gravedad y el impacto negativo que tiene lo que comentaba Fabio, básicamente, esta, digamos, financiación desmedida del déficit fiscal con emisión en una situación de emergencia, en una situación en donde por diversos motivos no pudimos acceder a otra forma de financiar ese déficit del sector público. Pero yo les mostraba recién los datos hasta el 25 de octubre, sobre todo los de tipo de cambio. Noten que hay algo importante que pasa en la última semana de octubre que contribuye un poco a calmar los ánimos. La noticia más destacada ahí es que el 27 de octubre el Tesoro logró colocar bonos por una cifra superior a más de 250.000 millones de pesos, de los cuales se destaca una emisión de bonos que son básicamente con cotización que está atada a la evolución del dólar oficial, lo cual en cierta manera ofrece cierto seguro de cambio a quienes acceden a esos bonos. Con esa colocación de bonos, más con una colocación previa de bonos en pesos durante octubre, el Tesoro logró captar en los mercados 420.000 millones de pesos, un poco más de 420.000 millones de pesos, que básicamente sirvió para dos fines principales. En primer lugar, con ese financiamiento se evitó tener que financiar con emisión monetaria el déficit fiscal de octubre. Y por otro lado, además, como básicamente se recaudaron 420.000 millones de pesos, las deudas de octubre eran 165.000 millones de pesos, quedó un remanente. Ese remanente se utilizó para pagar el déficit fiscal de octubre y quedó un saldo aún de unos 100.000 millones de pesos que se utilizó para reducir la deuda del Tesoro con el Banco Central. O sea, esa asistencia financiera que mostraba antes, en definitiva, generó una creencia del Banco Central con el Tesoro que se vio reducida parcialmente con esos fondos que se obtuvieron en exceso de lo que se necesitaba en el mes. Esa fue una medida que, en cierta manera, mostró un giro en lo que es la estrategia financiera del gobierno. El gobierno anunció a inicios de noviembre, el lunes de esta semana, que seguirá con esta estrategia, y más aún anunció que no va a recurrir a lo que se llaman los adelantos transitorios del Banco Central, que es uno de los mecanismos a través del cual el Banco Central asiste financieramente al Tesoro en lo que queda de 2020. Más aún, de cara a 2021, se anunció que el déficit fiscal, que en principio se estipulaba en 4,5 puntos del producto, se anunció que podría ser menor, que podría ser de unos 3,8 puntos del producto. Por otro lado, en cuanto a la monetización del déficit, esto es la parte del déficit financiada con emisión monetaria,
En los planes iniciales estaba en que 60% del déficit se iba a financiar con emisión, básicamente, y este porcentaje va a bajar a un 50%, y por el contrario se va a acceder a más financiamiento, en principio, de organismos internacionales para ser destinado a la financiación del gasto en infraestructura, que va a pasar de 1 punto del PIB a 2 puntos del PIB aproximadamente en el año próximo. O sea que la política es, digamos, no hay una señal de consolidación fiscal fuerte, pero sí una señal hacia financiar más el déficit con deuda y menos con emisión, básicamente. Esto obviamente que tuvo un impacto en los mercados cambiarios, diría que permitió lograr cierta calma. Este cambio en el financiamiento durante octubre se ve reflejado además en los indicadores agregados digamos, monetarios, un poco mostrando la misma línea de lo que presentaba Fabio, pero más haciendo un zoom a octubre. En ese gráfico ven en esa línea roja, miremos el 29 de octubre. Lo que ven en el 29 de octubre es que básicamente hay una reducción, en definitiva una contracción de la base monetaria acumulada a fines de octubre que tiene que ver con la relación del Banco Central con el Tesoro. Y esto tiene que ver con eso que les comentaba, que el Tesoro prácticamente le devolvió, pagó 100.000 millones de pesos de deuda al Banco Central. Con eso contrajo su deuda, le pasa pesos, que son parte de los pesos que recauda en octubre, y con eso se contribuyó a una suerte de contracción en la base monetaria. Por otro lado está el factor que les mencionaba Fabio recién, que en octubre continuó fuerte, que es la venta de dólares por parte del Banco Central para poder sostener el tipo de cambio oficial relativamente estable. Cuando el Central vende dólares, básicamente absorbe pesos, y eso también tiende a contraer la base monetaria. Como ven, eso también es un factor importante que contribuye a una contracción monetaria en el mes de octubre. Y finalmente, dados estos dos antecedentes, la necesidad de esterilizar por parte del Banco Central se vio totalmente disminuida, y como consecuencia ven que el stock, digamos, de instrumentos de deuda, de pasivos remunerados del Banco Central, el LELIQ y PASES, creció solo levemente a fines de mes. Es decir, que hubo muchas LELIQ y PASES que vencieron que básicamente se renovaron, pero no hubo una emisión nueva fuerte de LELIQ y PASES en el mes de octubre. Como consecuencia, noten que la base monetaria se contrajo en el mes de octubre, que la base monetaria, sumándole los instrumentos de deuda del Banco Central, también se contrajo. Es decir, que hubo un cierto alivio de esta fase monetaria en el mes de octubre como resultado de este giro en la estrategia de financiamiento del gobierno, que hasta el momento le ha dado resultados, al menos por ese mes. Más allá de esto, la pregunta es si, bueno, esto va a continuar. Como ven, yo les mostraba antes que los datos hasta el 25 de octubre, en donde el dólar blue llegó a estar en 191 pesos, o hasta 195. A partir de eso, ven que hay una reducción en las cotizaciones del dólar en los mercados paralelos. La brecha se reduce desde 140% a menos de 100% con el tipo de cambio oficial. Sin embargo, acá surgen muchos interrogantes. El primero tiene que ver con que, en principio, la emisión monetaria no se va a frenar y va a continuar. Esto por distintos motivos. El gobierno, por un lado, anuncia el fin de los adelantos transitorios, que es uno de los mecanismos de asistencia del Banco Central al gobierno en lo que queda de 2020, pero si uno observa los datos de cuánto representaron los adelantos transitorios de toda la emisión monetaria para financiar al gobierno en el año, vemos que esos representan solo 1/4 de la emisión para financiar al Tesoro. 3/4 de las transferencias del Tesoro al gobierno son mediante lo que se llama transferencia de utilidades. Entonces, ese es un factor a tener presente, y uno más importante aún es que el financiamiento con deuda esperado para el último bimestre no va a alcanzar para pagar el tercio del déficit fiscal anual que se ejecuta o que queda por ejecutar en el último bimestre. Números muy preliminares y muy rústicos indican que
el déficit primario para el año 2020 sería al menos 700.000 millones de pesos, y que el financiamiento que se pueda obtener en la última parte del año no va a ser suficiente, y el Estado o el Banco Central va a verse forzado a emitir por al menos unos 300.000 millones de pesos hacia fin de año, una cifra que no es nada menor y que obviamente puede complicar el frente cambiario nuevamente. El otro factor importante es que por más que haya disminuido la brecha cambiaria, esta continúa muy elevada, y esta distorsión cambiaria continúa erosionando el resultado comercial, o sea, continúa manteniendo esos bajos incentivos a exportar y altos incentivos a liquidar importaciones, y por lo tanto eso incentiva el drenaje de reservas, en definitiva. Hay algunas señales de cierta calma a inicio de esta semana, pero que no son para nada claras. Y finalmente está el tema expectativas. El tema expectativas para 2021. Aquí la pregunta es, considerando los antecedentes que en la última década, ya históricamente, pero me restringo a la última década, el déficit fiscal ejecutado fue 2,7 veces el presupuestado. Es decir, eso te indica que prácticamente nunca los presupuestos planeados coinciden con los ejecutados, y generalmente y casi siempre se exceden. Entonces, en ese contexto y con esos antecedentes, ¿es creíble un presupuesto 2021 que seguirá siendo elevado y financiado en al menos un 50% con emisión? Esa es una pregunta. Si uno ve los resultados del relevamiento de expectativas de mercado de octubre, que salió publicado en el día de ayer a la tarde, a última hora, vemos que no hay un cambio claro en las expectativas, y que evidentemente muestra que generar un cambio de confianza a partir de medidas puntuales, que obviamente en el corto plazo son positivas, como las que se tomaron, bueno, no es suficiente, y que para construir confianza se necesitan señales más profundas hacia la normalización de la economía, y son señales que llevan un camino largo, que requieren esfuerzo, básicamente. Pero más allá de eso, y para cerrar, se plantean distintas incógnitas, distintos escenarios para 2021. En primer lugar está el tema de la cuestión sanitaria. La pregunta es si habrá un rebrote de COVID que profundizará la caída económica, o si, por el contrario, en el caso más nuestro, del hemisferio sur, si tenemos una desaceleración de los contagios, y eso además se suma a que eventualmente podría haber una vacuna, eventualmente podría haber un respiro en la parte económica, sobre todo en el primer semestre. Con la parte cambiaria y reservas, no sabemos si con esta estrategia de financiamiento se llega a poder sostener el tipo de cambio oficial en los niveles en el que está. Un dato que no mencioné antes es que esta política de financiamiento del Tesoro, por un lado, ha sido positiva, ha sido exitosa en octubre, pero por otro lado vemos que el stock de depósitos a plazo fijo del sector privado se ha reducido en unos 110.000 millones de pesos, con lo cual esto está sugiriendo que esto de que el Estado salga a financiarse puede estar restringiendo la oferta de fondos prestables para el sector privado, y puede tener un problema para la economía. Eventualmente un turismo internacional restringido podría frenar la salida de divisas, pero una eventual sequía complicaría el plano cambiario, entonces haría más difícil este camino hacia la próxima cosecha, que muchas veces se ha planteado de que la idea es esperar a que entren los dólares de la próxima cosecha. Vamos a ver entonces en qué condiciones estamos en ese ámbito. Está obviamente el factor acuerdo con el Fondo Monetario. Básicamente un acuerdo con el fondo podría gatillar reformas que podrían contribuir a la consolidación fiscal, en particular el tema previsional es uno de los que se menciona con mayor frecuencia y que sería uno de los más importantes. Pero eventualmente eso recién ocurriría a mediados de 2021, porque los primeros vencimientos de deuda con el fondo son hacia final del año 2021. Entonces los incentivos a resolver el tema con el fondo en el cortísimo plazo son bastante bajos por parte del Tesoro, pero hay que mencionarlo como que puede ser un factor que eventualmente podría ayudar
a direccionar en el mejor sentido las expectativas. Y finalmente está el tema político, el tema de que tenemos una elección de medio término el año que viene y que eventualmente eso podría condicionar también la marcha de la política económica, un poco que estaría más condicionada a objetivos electorales. Y ahí, bueno, se abre la pregunta si eventualmente las elecciones podrían despejar la incertidumbre política o ampliar la desconfianza hacia el futuro. Bueno, con eso paro aquí y quedo abierto a cualquier pregunta o intervención por parte de ustedes. Bueno, muchas gracias. Perfecto, Lucas. Muchas gracias por tu presentación. Sin dudas que esas son incógnitas que todos nos estamos planteando. Y hay otra que tiene que ver con el resultado de lo que son las elecciones de Estados Unidos y el impacto que eso puede tener en América Latina. En ese sentido, hago una pregunta dividida en dos. Lucas, ¿cómo ves que pueda llegar a influir el resultado de las elecciones de Estados Unidos en nuestra economía? Y para Fabio, ¿cómo imaginás la evolución de las economías regionales en el caso de Brasil y Chile y el impacto que también estas elecciones van a tener en esos países? Bueno, respecto a las elecciones de Estados Unidos, en mi opinión, no van a tener un impacto importante en lo que es la marcha de nuestra economía. Entiendo que los problemas que tenemos en Argentina son problemas propios y que tenemos que resolverlos nosotros. Obviamente que posiblemente para el gobierno, y diría incluso para el mundo, una victoria de Joe Biden suena como menos desfavorable. De todas maneras, en lo que hace a la política comercial de Biden versus Trump, no se advierten diferencias importantes. No es obvio que Biden vaya a tener una orientación más abierta hacia el comercio, que eventualmente podría significar mayores oportunidades para la inserción de los productos argentinos en Estados Unidos, por citar un caso específico. Todo lo contrario, se habla de que Biden tiene una estrategia de profundizar las cadenas de valor basadas en alianzas con los socios comerciales más cercanos de Estados Unidos y más distanciados de China. O sea que en definitiva en eso no veo diferencias importantes. Y para lo que es Argentina entiendo que tampoco. Fabio. Para responder a la pregunta de Lucas en el chat, yo opino algo muy similar a Lucas, que ya parte de la respuesta la cubrió. Creo que se entiende que para los mercados emergentes, como somos nosotros, como somos Argentina y la región, una victoria de Biden significaría posiblemente un debilitamiento del dólar, lo que siempre beneficia a los países emergentes, porque empieza a volver el flujo de capitales que con Trump fue para ellos, ahora estaría volviendo, si el resultado electoral se confirma con la victoria de Biden y los demócratas, lo que obviamente beneficiaría de cierta forma de la región, sean Chile, Brasil o cualquiera de los países. Lo contrario pasaría con Trump en principio, pero también estoy cerca de lo que piensa Lucas, de que la diferencia no es tan abismal como para decir que esto va a ser un cambio radical en lo que es comercio exterior, flujos de capitales y demás. Y lamentablemente tengo que coincidir con Lucas en que en cualquier año normal las elecciones de Estados Unidos suelen ser el evento económico, no solo político, sino económicamente muchas veces más importante del año, porque te indican el cambio de rumbo de la potencia económica más grande del mundo. Sin embargo, en este año con el COVID, y además para nosotros con todos los problemas que tenemos de base estructurales que son nuestros, que no son de otro lado, lamentablemente creo que el impacto va a ser bastante ínfimo y que se va a notar más, lamentablemente también a nuestros vecinos, lo que va a aumentar la brecha de nosotros con Chile y Brasil que vimos en la presentación. Lucas, ¿hay margen para una nueva emisión de deuda para cubrir el déficit fiscal del último bimestre? Bueno, yo en eso diría que limitado sería ese margen para cubrir el déficit fiscal. No mostramos muchos números, pero en principio entiendo que digamos, la estrategia de financiamiento del gobierno apunta a obtener fondos, pero para cumplir con los vencimientos que se le avecinan hacia fin de año, y que el exceso que el gobierno mismo anunció respecto a los vencimientos que apunta a recaudar en esas colocaciones de deuda no va a ser para nada suficiente
para cubrir el déficit fiscal del último bimestre. Eso considerando que en el último bimestre, y de acuerdo a los mismos datos del gobierno, si uno ve, digamos, el déficit fiscal acumulado hasta septiembre y el proyectado a octubre, en base a lo que dijo el gobierno, que financió todo el déficit fiscal del mes de octubre, básicamente con lo que obtuvo y menos con lo que tenía que pagar, menos con lo que le pasó al Banco Central, uno deduce que hacia el último bimestre el déficit fiscal que queda por ejecutar es de unos 700.000 millones de pesos. Eso es como un tercio del déficit fiscal del año, que está como en 2,2 billones de pesos, según lo que anticipó el ministro Guzmán. Entonces, ¿qué pasa? Típicamente a fin de año, en términos, digamos, la ejecución del presupuesto se acelera. Hay muchos gastos que son importantes a fin de año que no se ejecutan en los meses previos. Uno de ellos, por ejemplo, los aguinaldos. Y bueno, con la emisión de deuda no se va a poder financiar todo ese déficit fiscal del bimestre. No va a tener que recurrir a la asistencia financiera del Banco Central. Fabio, otro de los puntos que a los argentinos siempre nos mantienen como muy atentos tiene que ver con el precio de los commodities. En los últimos meses ha habido un aumento significativo de estos precios. ¿Cómo ves la evolución en el mediano plazo? ¿Se mantienen? ¿Pueden empezar a bajar? Creo que hay muchos factores que afectan eso, José. Tenés un poco el tema propio del COVID, el tema de que de cierta forma la debilitación del dólar lleva a que de cierta forma aumenten los precios de otros activos, como fueron la bolsa que se vimos en Estados Unidos, y parte de eso son los precios de los commodities. Son bienes alternativos de inversión, a veces son vistos de esa forma, y son activos que suben cuando suele pasar esto. También esto va a estar relacionado mucho, posiblemente de forma no completa, pero sí que el impacto de las elecciones de Estados Unidos puede jugar a favor o en contra, de vuelta con el mismo sentido de lo que hablamos antes. Demócratas quizás ayuda, republicanos quizás un poco menos. Pero creo que otro tema también que nos afecta mucho a nosotros es el tema que Lucas mencionó en la última PPT, el tema de la sequía. En Argentina, lamentablemente, eso empuja los precios por arriba porque hasta hace un tiempo tenemos Córdoba incendiada, hasta hace no mucho, y no hay mucho tiempo para recuperar el estrés hídrico que tuvimos. Entonces, sin duda, el problema de la sequía va a ser importante para mí. Yo creo que es una incógnita muy grande porque el gobierno está apostando mucho, y me voy un poco de la pregunta para decir otra de las preocupaciones que tenemos, está apostando mucho a que esta tranquilidad cambiaria dure hasta que lleguen la cosecha fina y la gruesa. Y el tema es que está apostando algo que no necesariamente va a estar ahí con la fuerza que puede tener en otro momento, por las distorsiones que hay, por la sequía y demás. Entonces el efecto de los precios quizás no termina teniendo tanto impacto y nos vuelven a molestar más de vuelta eventos propios de nuestra Argentina. Y creo que es una de las cuestiones a seguir, porque eso puede afectar mucho a la dinámica cambiaria en el primer semestre del año que viene. Perfecto. Lucas, se habla de un desembolso del Fondo Monetario Internacional y un acuerdo, pero en el escenario actual que tiene el país, sin un plan común y una cierta cercanía con Rusia y China, ¿lo ven probable el desembolso? La verdad es que lo que vemos es que la negociación con el fondo va a ser muy larga y no va a ser fácil y no se va a resolver rápidamente. Que eventualmente, yo lo veo que abril, mayo podríamos tener algún acuerdo con el fondo. Algo que voy a hacer referencia a algo que conversábamos con Manuel antes de esta reunión, con Manuel Tagle, nuestro presidente, de que básicamente al fondo hay que pagarle lo que le debemos y todo lo que uno puede acceder es a nuevo crédito para poder pagar las deudas que tenemos con ellos. Entonces, para acceder a esos nuevos créditos, obviamente que el fondo va a poner condicionalidades y entre ellas, esas condicionalidades, obviamente que se asocian con asegurarse de que Argentina va a tomar medidas que hagan más probable la posibilidad de que efectivamente pueda devolver la deuda que está contrayendo. Básicamente eso es. Entonces, para que sea más probable que Argentina devuelva la deuda, las plata que le van a prestar,
Argentina va a tener que comprometerse a implementar una serie de reformas que controlen su exceso de gastos por sobre lo que recauda, que controlen el déficit fiscal, que reduzcan el gasto público. Va a ser una medida, una negociación larga. No estoy tan seguro de que, desde el punto de vista político, tener vínculos con Rusia, con China, pueda afectar, digamos, la negociación. Creo que el fondo en esto va a tratar de ser, y va a ser pragmático, va a ir al punto y a tratar de asegurarse, o que Argentina, digamos, muestre señales de compromiso creíble hacia una consolidación fiscal. Perfecto, Lucas. Fabio, ¿quieres aportar algo a esta pregunta? Sí, creo que concuerdo con lo que dice Lucas, y creo que un poco la pregunta de Leticia viene un poco relacionado a lo que también Lucas mencionó acerca del final de la presentación, de que por un lado el gobierno dio una señal buena, como es decir, no vamos a pedir más plata al BCRA de adelantos. Ok, está bien, eso no significa que no va a seguir pidiendo plata, porque lo va a seguir haciendo a través de la otra forma que tiene, que son transferencia de utilidades. Pero la cuestión que surge, y que ha surgido un poco la duda en estos últimos días, es que queda mucha plata por gastar en el último bimestre, mucha. Esto lo estamos viendo con Lucas, no somos los únicos, los economistas y varios analistas lo están viendo en el mercado financiero, y surge la duda, ¿cómo va a hacer el gobierno para cubrirlo? Porque si bien el gobierno dice que va a rolovear, a renovar toda la deuda que le vence en este último periodo, y aún así más, un 10% más, la realidad es que eso, si uno pone a hacer el cálculo fino, si le alcanza con lo justo. Entonces surge la duda, ¿cómo van a financiar lo que queda, dado los anuncios que hicieron? Quedan dos alternativas. O nos están mintiendo, o hay que buscar plata de otro lado. Y ahí surge la duda, ¿no estará cerca quizás un desembolso del FMI, algún acuerdo avanzado, quizás que estos rumores que han surgido con la última misión que hubo? Y creo que a partir de ahí surge la charla con distintas cuestiones, y la pregunta de Leticia. Si va a haber un desembolso o no, la verdad que es difícil de saberlo. Yo creería que eso no va a suceder. Creo que va a tratar de evitar el gobierno, porque significa adelantar charlas que el gobierno no tiene incentivos a hacer. Los vencimientos de Argentina con el FMI son muy cerca del final del año próximo, más cerca, quedan muy lejos todavía. Entonces el gobierno no tiene incentivos a hacerlo. No tuvo los incentivos para hacerlo con los acreedores privados este año, lo pateó lo máximo posible, caímos en default por eso. ¿Por qué lo haría con el FMI? Anticipadamente, van a esperar al límite, porque además, como Lucas dijo, ir al FMI de vuelta significa renovar de cierta forma la deuda con un nuevo financiamiento, y ese financiamiento no viene gratis en el término de te doy la plata sin condiciones. Va a venir con un plan económico por atrás, un plan económico que seguramente no va a ser fácil para el gobierno adoptarlo, porque está posiblemente en contra de lo que ellos esperan económicamente, ideológicamente y socialmente aplicar. Y un poco el problema que viene ahí es qué iba a suceder, porque además tenemos otro tema importante, que son las elecciones. Armar un plan con el FMI tan cerca de las elecciones, porque el acuerdo pinta que viene cerca de esa fecha, puede tener un costo político en el fondo para el gobierno por atrás. Pero de vuelta, estamos haciendo un poco de futurología, sacando la bola de cristal, y creo que un poco por eso surgió un tema, che, ¿qué pasa con el FMI ahora que no sabemos si alcanza o no la plata para los últimos 2 meses del año? Vamos cerrando con las preguntas. Les comparto la última. Si alguna tiene otra, por favor, que la comparta por el canal de chat. Y dice, los bonos en dólar oficial están actuando como seguro de cambio. ¿Están siendo usados por los importadores para cubrir la definición de los precios por ahora? A ver, lo que yo entiendo es que lo que está pasando en términos, algunos factores adicionales que han contribuido a la calma cambiaria de las últimas 2 semanas, tiene que ver, en nuestra opinión, principalmente por lo que les comentábamos, de esta colocación de deuda en pesos por parte del Tesoro, que en cierta manera trató de desviar fondos que de otra manera se habrían ido al dólar. Y bueno, entre esos títulos que se ofrecieron al mercado y que tuvieron buena aceptación están estos bonos atados a la cotización del dólar. Por otro lado, hay otros factores que influyeron en esta calma cambiaria. Entre ellos está la venta de bonos en dólares por parte de organismos oficiales,
los mercados, el mercado paralelo, algo que se criticó mucho porque si uno considera el rendimiento de esos bonos, eso significaría que el Estado estaría tomando deuda en dólares a una tasa superior al 15%, lo cual tiene un costo financiero obviamente esperado muy elevado para el gobierno. También incluso se criticó de que, se abre la duda de que estos bonos en pesos que se están ofreciendo tienen un costo financiero elevado. Supongamos que efectivamente ocurre de que el central se queda sin reservas. Nosotros mostramos que las reservas netas están en terreno negativo. Vemos que el drenaje de reservas no muestra evidencias de que se esté parando. Si llegado un momento el Banco Central, el gobierno se ve forzado a devaluar, el costo financiero de esos bonos que están atados a la cotización del dólar se va a disparar y va a ser un problema en el déficit fiscal enorme para el gobierno. Entonces, en definitiva, la situación es, a ver, ha logrado capturar o obtener o comprar algo de calma, pero se necesitan muchas más señales y muchas más acciones para realmente normalizar la economía. Lo que hace el mercado cambiario de Argentina es uno de los 3 países del mundo que tiene impuestos sobre las exportaciones. Argentina es uno de los 4 países del mundo que tiene múltiples tipos de cambio. Entonces, son deficiencias estructurales profundas que tenemos que resolver en algún momento. Bueno, le voy a pedir a Fabio si tiene alguna reflexión final para ir haciendo el cierre de lo que es el título de esta presentación de Perspectivas 2021 en 2 o 3 líneas. Lo mismo después con vos, Lucas, y para finalizar le voy a dar la palabra a Manuel para que pueda dar un cierre de la actividad. Gracias a todos, o por mi parte me despido. Gracias, José. Como reflexión final, creo que el año nos ha dejado más expuestos todavía en las debilidades propias y los problemas estructurales que tenemos. Eso es algo que queda claro, nosotros lo venimos reforzando hace mucho tiempo, los problemas que tenemos, lamentablemente la gran mayoría derivados del desequilibrio propio del sector público que se derrama en un montón de otros factores, en un mercado laboral con una excesiva presión tributaria, una presión tributaria fuera también del mercado laboral elevadamente muy elevada respecto al resto del mundo, más cerca de un país desarrollado que de un país emergente y de la región como somos nosotros. Un sector financiero con tanta represión y tantos controles que es chico, que no funciona como debería, no canaliza el crédito y no nos da oportunidad de apalancarnos, sumado que hay una falta de educación financiera enorme en nuestra población que no nos permite incluso aprovechar lo poco que tenemos. Y también el tema del sector externo, como todos saben, tan también afectado, como dijo Lucas, somos uno de los pocos países en el mundo, casi nadie tiene impuesto a las exportaciones, tenemos uno de los aranceles más grandes del mundo para importar, y eso obviamente nos afecta muchísimo, y Argentina, en lugar de aprovechar la pandemia para tratar de enfrentar esos problemas, decide hacer todo lo contrario, ir a fondo en profundizarlos aún más, con un objetivo tremendamente cortoplacista, y esto lo vemos en las expectativas. Ayer el Banco Central publicó su relevamiento de expectativas, que todos sabemos que nunca acierta, pero es una buena idea, una buena medida de termómetro de cómo ven la gente que está pasando esto. Y sí, en el corto plazo ves quizás hay una mejora. La inflación todavía no subió, todavía no se espera que todo, pero cuando empezás a poner el foco en 2021, la inflación se espera arriba del 50%, cada mes que pasa este relevamiento de expectativas se espera que el rebote económico sea menor, y tenés otros problemas ahí que se van dando vuelta y que te das cuenta de que la estrategia del gobierno, tanto en lo sanitario como en lo económico, terminan siendo cortoplacistas. Y lamentablemente ese costo se paga porque es a costa de la recuperación de mediano plazo, y lo vamos a ver en 2021, siguiendo rebotando por debajo de la región y muy lejos de la actividad que teníamos antes de la pandemia. Y con eso yo cierro, lo dejo a Lucas para que haga su reflexión final. Bueno, y muchas gracias a todos por estar acompañándonos. Coincido con los puntos que mencionaba Fabio. Déjenme abrir un haz de esperanza. Se vieron en las últimas semanas, de manera quizá, no sé si por convicción o por necesidad, señales del gobierno que apuntan a tratar de transmitir, digamos, un deseo o de tratar de consolidar o de reducir los problemas de
fiscales para el año entrante. El problema es que los antecedentes son bastante negativos. Entonces, cuando tenemos antecedentes tan negativos, no basta con una sola señal, no basta con una acción para revertir la reputación negativa que hemos construido. Entonces, yo creo que es importante, por un lado, aprovechar este tiempo que nos da la calma cambiaria por la cual estamos atravesando, cambiaria, digamos, relativa, pero cambiaria al fin, en cierta manera, para avanzar en construir confianza desde tanto el ámbito del manejo de la economía como desde el lado de la política. Porque de lo contrario, si no lo hacemos, la turbulencia cambiaria se va a reactivar pronto. Entonces, el punto es que tenemos antecedentes muy malos y que vamos a tener que esforzarnos mucho para construir confianza y para poder generar las señales para que el sector privado tome acciones que contribuyan a dinamizar la economía y que contribuyan al desarrollo a futuro. Así que bueno, esperemos que este incipiente cambio de rumbo que vemos, que pueda sostenerse y que no se vea en cierta manera desviado, tentado a desviarse por otro tipo de factores, como el factor electoral, por factores políticos principalmente. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Manuel, lo escuchamos para un cierre final. Gracias, Lucas. Gracias a todos los presentes y los esperamos el 12 a las 17 horas. Mientras tanto, ahí Manuel lo acabamos de habilitar, fíjese si. Ahora sí. Listo. Estoy habilitado. Bueno, ya se ha dicho mucho, ha sido muy valioso el aporte que han realizado tanto Fabio como Lucas. La verdad que nos debíamos una reunión más profunda, más medulosa de lo que estamos viviendo, y creo que estamos en condiciones, nuestro Instituto de Investigaciones, de darnos esa información. Así que yo valoro mucho Lucas y Fabio, y creo que todos los que hemos participado lo valoramos también. Así que muchas gracias por darnos esta claridad de lo que está sucediendo en el país y de lo que pensamos que puede suceder. Yo lo único que puedo agregar es que realmente, fiel a nuestras convicciones, fiel a lo que venimos pregonando desde hace tiempo como institución y como conceptos, este país no se va a arreglar definitivamente con medidas parciales o paliativos o subterfugios que realmente no van al fondo de los problemas que tenemos nosotros. Si bien lo que acaba de decir Lucas, de que hay una pequeña esperanza de que estas medidas que tienen alguna connotación ortodoxa, que es restringir la circulación monetaria vía colocación de bonos, ha generado esta paz cambiaria en este momento, creo que no hay consistencia en una política económica racional y sensata como debería tener Argentina desde hace tiempo, y creo que un cambio de rumbo explícito, contundente, sería indudablemente lo necesario para que el país se recomponga y tenga expectativas futuras razonables y comencemos un crecimiento realmente sólido y sustentable. Esto no lo veo que suceda porque no hay vocación en el gobierno ni en la clase política con la decisión que lo vemos nosotros. El fallo de la Corte del otro día es una demostración más de que Argentina siempre está en el medio del camino, nunca quiere jugarse definitivamente por la sensatez y la racionalidad, y eso nos hace bastante daño. Es un fallo que genera grandes dudas, grandes incertidumbres, que quiso conformar a un sector y a otro, y creo que demuestra no quiero usar una palabra fuerte, pero sí la actitud de nuestros miembros de la Corte de no estar a la altura de las circunstancias que el país necesita, que es restablecer los valores republicanos. Eso también tendría mucho que ver con la generación de la confianza que el país necesita para reencauzarse. Y por supuesto que restablecer el orden macroeconómico, el equilibrio fiscal de forma definitiva,
evitar que las tarifas del sector público sean totalmente deficitarias. Bueno, es todo un proceso que está lleno de reformas, lleno de un camino difícil, y como decía Milton Friedman, la inflación o la emisión de moneda es igual al alcoholismo. Cuando uno comienza a beber o cuando uno comienza a emitir moneda, los efectos buenos vienen primero, pero los malos llegan después. Y cuando uno se decide a introducir la cura de esos dos fenómenos y producir la contracción del alcohol y la contracción de la emisión de moneda, los efectos malos llegan primero y los efectos buenos llegan después. Por eso es tan difícil permanecer en el proceso de la cura, y eso es lo que Argentina nunca pudo hacer. Así que yo querría reflexionar en que tenemos que seguir insistiendo con nuestras convicciones, porque es el camino que tiene la Argentina, y estoy seguro que algún día Argentina se reencontrará con estas políticas más sensatas, por convicción o quizás por extrema necesidad. Ojalá que sea por convicción. Un saludo a todos y les agradezco mucho la presencia, y estamos en contacto en las próximas reuniones. Tenemos aún un fin de año que será, supongo, importante, y sigamos luchando por Argentina, no hay otro. Un fuerte abrazo. Chao a todos, muchas gracias.